Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Hoy tenemos el capítulo 8 del tercer tomo del comentario de Romanos de Martyn Lloyd-Jones. Te agradecemos el apoyo que estás dando a este canal. Si algún episodio te resulta interesante, un like puede ayudar a otros a dar con él. Por lo que si te has embarcado en escuchar el comentario al completo, dejar un like en aquellos capítulos que son especialmente relevantes, pueden ayudar a otras personas que quizás vayan con la idea de escuchar algún capítulo en especial. No cabe duda que tu feedback será útil. Sin más, te dejamos con el capítulo de hoy. Deseamos que sea para tu gozo. Capítulo 8. Presumir de estar excluido. ¿Dónde está entonces la jactancia? Está excluida. ¿Por qué ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras, la ley. ¿Es el Dios de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? Sí, también. Viendo que es un solo Dios el que justifica a la circuncisión por la fe y a la incircuncisión por la fe. Entonces, ¿anulamos la ley por medio de la fe? Dios no lo permita. Sí, establecemos la ley. Romanos 3, 27 o 31. En estos versículos tenemos una serie de consecuencias o características adicionales de la gran salvación de la que el apóstol está escribiendo en esta sección. Dios dice, ha hecho algo nuevo. Hay un camino de salvación, una justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Nos ha explicado cómo se ha llevado a cabo. Dice, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esa redención, ese rescate, nos ha dicho tuvo lugar cuando Dios lo puso como propiciación mediante la fe en su sangre. Otro propósito de ese gran acto fue declarar su justicia para la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Declarar, digo, en este momento su justicia, para que sea justo y justificador del que cree en Jesús. Este gran camino de salvación debe ser considerado no solo desde nuestro punto de vista, sino aún más desde el punto de vista de Dios mismo. Lo declara justo y justificador del que cree en Jesús. A continuación veremos otras características de este gran la salvación. Para empezar, nunca debemos describir esta salvación de manera que plantee la cuestión de la rectitud y la justicia de Dios. O para decirlo de manera positiva, nuestra exposición del camino de la salvación debe ser siempre una exposición que afirme la justicia de Dios, así como el amor de Dios. Esta es la primera característica. Pero ahora Pablo pasa a considerar otras tres características. La primera es que es un camino de salvación que excluye toda jactancia. En segundo lugar, es un camino de salvación que está abierto a los judíos y a los gentiles por igual. Tales distinciones son abolidas por completo. Y en tercer lugar, es un camino de salvación que reafirma y establece la ley. Estas, son tres características más de esta gran salvación. Tenemos igualmente derecho a decir que estos tres puntos que se exponen en estos tres versículos son también consecuencias inevitables de la doctrina de la expiación, que el apóstol acaba de exponer. Estos versículos hacen las dos cosas a la vez, muestran características de la salvación y también son corolarios de la forma particular en que se ha logrado nuestra salvación. Al ver esto, seguramente debemos preguntarnos por qué el apóstol sigue diciendo estas cosas. ¿Por qué no terminó con esa magnífica declaración de la doctrina de la expiación y lo dejó así? ¿Qué versos eran y qué clímax había alcanzado? Los hemos estado viendo en detalle, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por medio de la fe en su sangre, para declarar su justicia para la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Para declarar, en este momento su justicia, para que sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¡Qué declaración tan sublime! ¡Qué clímax tan glorioso! ¿Por qué añadió estas tres cosas? ¿Por qué no lo dejó en esa declaración positiva de la doctrina de la expiación que tenemos en los versículos 25 y 26? Sugiero que la cuestión debe plantearse, y que una razón más para plantearla es el hecho de que el apóstol ya ha dicho estas tres cosas varias veces durante los tres primeros capítulos. Sin embargo, las trae de nuevo, las dice una vez más. ¿Por qué crees que lo hace? Planteo la cuestión porque para mí se trata de un asunto extremadamente importante. Este gran apóstol no hace una cosa así simplemente por hacerla. Evidentemente tiene una muy buena razón para la repetición.
Por el momento, solo me ocupo de la cuestión de cómo leer las Escrituras. Esto es en cierto sentido puramente mecánico, pero es una cuestión muy importante en la mecánica del estudio de las Escrituras. Debemos observar siempre lo que hace el apóstol. Cuando hace algo así, debemos detenernos y preguntarnos por qué lo ha hecho. ¿Por qué no lo dejó en ese gran clímax? ¿Por qué volver a estas tres cosas que ha dicho con tanta frecuencia? Ya ha tratado la tendencia de los judíos a jactarse en el versículo 17 del segundo capítulo. He aquí que te llamas judío y te apoyas en la ley y te jactas de Dios y de la circuncisión y de la ley y también en otros lugares. Sin embargo, aquí vuelve a hablar de ello. ¿Por qué? Sugiero que hay respuestas definitivas a esa pregunta. La primera es, lo hace por la grandeza del tema. Este tema es tan grande, tan importante, tan vital, que no debe haber ningún tipo de malentendido con respecto a él. El apóstol estaba mucho más preocupado por eso que por la mera forma literaria o el estilo literario. Desde el punto de vista literario, siempre es malo continuar después de haber alcanzado el clímax. Pablo no era un hombre literario, era un predicador del Evangelio, un evangelista y un maestro, un embajador de Cristo. No le interesa la forma literaria de sus cartas. Lo que le interesa saber es si estas personas han visto realmente esta verdad y la han comprendido. ¿Lo tienen claro? No se arriesga en absoluto con ellos. Después de haber dicho la cosa muchas veces, y a riesgo de producir una especie de anticlímax, vuelve a ella para estar absolutamente seguro. La cosa es tan central y crucial que no debe haber ningún error al respecto. Esta es la primera razón. La segunda razón es esta. Debido a nuestro estado pecaminoso, es esencial que la verdad sea expuesta tanto negativa como positivamente. Si el hombre no hubiera pecado, habría bastado con darle la verdad positivamente, pero como ha pecado, eso nunca es suficiente. Así que encontrarás en las Escrituras en todas partes, en las porciones de enseñanza, que hay negativos así como positivos. No es suficiente decir a la gente lo que la verdad es positivamente. También tienes que señalar que no es esto o aquello. Esto se debe a que somos pecadores. Lo negativo ayuda a centrar la atención en la enseñanza, ayuda a subrayarla, ayuda a definirla. No debo insistir en este punto, pero lo subrayo porque tengo la impresión de que a esta generación moderna de cristianos no les gusta lo negativo. Dicen, todo lo que queremos es la verdad positiva. No hay que preocuparse por esos aspectos negativos. Pero el mismo hecho de que digan eso significa que necesitan mucho los negativos. Están mostrando su ignorancia, están en la posición descrita por este apóstol en su epístola a los Efesios. Son como niños zarandeados y llevados por todo viento de doctrina. Las Escrituras salvaguardan nuestra posición, enfatizando tanto lo negativo como lo positivo. Aquí tenemos una ilustración perfecta de ello. Otra razón para hacer esto es que Pablo estaba tratando con dificultades reales en las mentes de muchos en ese mismo momento. Por ejemplo, los judíos tenían verdaderas dificultades con el Evangelio. A primera vista les parecía que se estaba eliminando todo el Antiguo Testamento. El apóstol ya se había referido a ello al principio del capítulo 3, pero vuelve a mencionarlo. Sabía que se aferraban tenazmente a estas cosas. ¡Qué criaturas tan prejuiciosas somos! Nos aferramos a nuestros prejuicios, o quizás debería decir que los prejuicios se aferran a nosotros. Ahora bien, el apóstol quería explicar esto claramente a los judíos, y no solo a los judíos que estaban fuera, sino también a muchos cristianos judíos que seguían teniendo problemas sobre estos mismos puntos. Hay una ilustración clásica de esto. El caso del apóstol Pedro. ¿Recuerdan lo que Pablo nos dice sobre Pedro en el segundo capítulo de la epístola a los Gálatas? Pedro había llegado a ver esta verdad sobre la admisión de los gentiles. Dios le había enseñado esta verdad en relación con Cornelio, cuando le había dado la visión. Y Pedro había predicado el Evangelio a los gentiles, e incluso se había defendido por hacerlo. Pero luego, más tarde, incluso Pedro comenzó repentinamente a se alejan de la verdad. Ciertos disimuladores y judaizantes bajaron a Antioquía y eran tan plausibles que incluso Pedro se dejó llevar por el mal camino. Los viejos prejuicios judíos se levantaron, y Pablo tuvo que resistirlo en la cara. Por eso el apóstol quería que los cristianos judíos miembros de la iglesia de muy claro este asunto. Todavía había una tendencia persistente en estos judíos.
aunque se habían convertido en cristianos, a sentir que de alguna manera eran diferentes de los demás y que estaban en una posición superior y que tenían algunos privilegios especiales, incluso como cristianos porque eran judíos. No podían ver que el muro intermedio de separación había sido realmente derribado de una vez por todas. Ahora bien, el apóstol lo sabía, por lo que vuelve a tratar el asunto. Mi última observación sobre este asunto es señalar que el gran apóstol nunca se limita a meras declaraciones positivas, sino que a menudo se entrega, porque siente que debe hacerlo, a los argumentos, a la polémica. Hago esta observación porque creo que en la actualidad hay una gran cantidad de pensamientos muy sueltos y muy falsos y flojos sobre toda la cuestión de la polémica y la argumentación. La actitud de muchos parece ser: no queremos estas discusiones. Denos el mensaje simple, el evangelio simple, dénoslo positivamente y no se preocupe por otros puntos de vista. Es importante que nos demos cuenta de que si hablamos así estamos negando las Escrituras. Las Escrituras están llenas de argumentos, llenas de polémicas, y el apóstol ve aquí la necesidad de hacerlo. Después de haber razonado hasta ese tremendo clímax sobre la doctrina de la expiación, de repente pregunta: ¿dónde está entonces la jactancia? ¿Es el Dios de los judíos solamente, o es también el Dios de los gentiles? ¿Acaso anulamos la ley? Al hacerlo está argumentando, está disputando. Esto es pura polémica. La desaprobación de la polémica en la iglesia cristiana es un asunto muy serio, pero esa es la actitud de la época en que vivimos. La idea que prevalece hoy en día en muchos círculos de la iglesia es no preocuparse por estas cosas. Mientras todos seamos cristianos, de alguna manera todo está bien. No discutamos sobre la doctrina. Seamos todos cristianos juntos y hablemos del amor de Dios. Esa es realmente toda la base de la ecumenicidad. Por desgracia, esa misma actitud se está arrastrando también en los círculos evangélicos, y muchos dicen que no debemos ser demasiado precisos sobre estas cosas. Pero si se empieza a objetar a las declaraciones claras sobre la doctrina de la expiación, se está empezando a discutir. Es importante que seamos claros sobre la doctrina de la expiación. Pero ahora estás empezando a discutir, dicen. No debes discutir, eso es molesto, eso va a dividir a la gente. Lo que estoy tratando de mostrar es que si sostienes ese punto de vista, estás criticando al apóstol Pablo, estás diciendo que estaba equivocado, y al mismo tiempo estás criticando las Escrituras. Las Escrituras discuten y debaten y disputan. Están llenas de polémicas. No se puede leer esta epístola a los romanos, o la epístola a los gálatas, o de hecho cualquiera de estas epístolas, sin ver eso muy claramente. Seamos claros sobre lo que queremos decir. No se trata de argumentar por argumentar. No es una manifestación de un espíritu argumentativo. No se trata de complacer los propios prejuicios. Las Escrituras no aprueban eso, y además las Escrituras están muy preocupadas por el espíritu con el que se participa en la discusión. A nadie debería gustarle discutir por discutir. Siempre debemos lamentar la necesidad, pero aunque lo lamentemos y nos lamentemos, cuando sentimos que está en juego un asunto vital, debemos participar en la discusión. Debemos contender seriamente por la verdad, y todos estamos llamados a hacerlo por el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo agradece a los miembros de la iglesia de Filipos y da gracias a Dios por ellos, porque han estado con él desde el principio en la declaración y la defensa de la verdad. Y no hay nada que sea tan absolutamente contrario al método neotestamentario como decir: seamos positivos, olvidemos lo negativo, no discutamos nunca sobre estas cosas. Mientras los hombres y las mujeres no tengan clara la verdad, mientras estén expuestos a dejarse llevar por lo que es falso, debemos contender por la verdad. Debemos participar en el tipo de argumentación que hemos ilustrado en estos versículos que estamos considerando. Debemos saber por qué Pablo ha hecho esto, y ahí me parece están las razones. Ahora veamos las cosas que dice. La primera es que el camino de salvación de Dios a través de la sangre de Cristo no deja lugar a la jactancia en. Esa es la afirmación de los versículos 27 y 28. ¿Dónde queda entonces la jactancia? Está excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque consideramos, o si queréis concluimos, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir al preguntar, ¿dónde está la jactancia? Esta palabra traducida como jactancia es una de las palabras favoritas del apóstol.
La encontrarás constantemente en todos sus escritos. Es una de sus grandes palabras, por supuesto, porque la jactancia era uno de sus mayores problemas antes de su conversión. De hecho, creo que podemos aventurarnos a decir que le preocupó un poco después de su conversión. Por eso la menciona con tanta frecuencia. No siempre se encuentra traducido en la versión autorizada como jactancia. Con bastante frecuencia, quizás más, la misma palabra se traduce como glorificarse. Tomemos, por ejemplo, esa gran declaración al final del primer capítulo de la primera epístola a los Corintios. El que se gloríe en el Señor. Lo que realmente significa es, el que se jacte en el Señor. ¿Por qué ha hecho Dios el camino de la salvación de esta manera particular? Eso es lo que Pablo está discutiendo allí con los Corintios. Bien, dice, para que nadie se gloríe en su presencia. El apóstol introduce esta palabra porque sabía que era el problema esencial de los judíos, como había sido su propio problema. La introduce en el capítulo 2, versículo 17. He aquí, tú te llamas judío, y descansas en la ley, y te jactas de Dios. El judío dijo, yo soy del pueblo de Dios. Dios es mi Dios. Se jactaba en ese sentido. Se jactaba de la ley, se jactaba de la circuncisión. Siempre se jactaba y se ponía a sí mismo y despreciaba a los gentiles, los perros sin pálida. Y si alguna vez un hombre hizo esto fue Saulo de Tarso antes de su conversión. Lee de nuevo el capítulo 3 de Filipenses, y lo verás claramente. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, hebreo de los hebreos. Sale en casi todas las palabras. Conocía tan bien la lista, la había pensado con tanta frecuencia, la había repetido tantas veces. Ahí estaba, un fariseo formado a los pies de Gamaliel, mejor que la mayoría de los demás, entendiendo más, superando a todos mis contemporáneos, como dice a los Gálatas, presumiendo de su nacionalidad, de su nacimiento, de su formación, conocimiento, su comprensión, su religiosidad, su moralidad, siempre alardeando de ello y orgulloso de ello, y despreciando a los demás. Nuestro Señor en capítulo 4 por perfecto y pimper bitriftig levenkelum tal Lucas, en fin para de el fariseo y el publicano que subieron juntos al templo a orar. El fariseo se adelantó todo lo que pudo y dijo, te doy gracias, oh Dios, porque no soy como los demás hombres, y luego saca a relucir todas sus virtudes y sus buenas acciones. Jactancia era el problema central de los judíos, y sigue siendo el problema central de los hombres no regenerados. Por eso el apóstol tiene que retomar el tema. Él hace esta afirmación sin rodeos y dice en efecto, acabo de describir el camino de la salvación de Dios, os he puesto cara a cara con la cruz y la muerte del Hijo de Dios. ¿Lo has entendido o sigues presumiendo? ¿Todavía te aferras a algo? ¿Queda algún vestigio de justicia propia? ¿Hay algo a lo que te aferres? ¿Puedes aferrarte a ello a la luz del glorioso mensaje del Evangelio? Ya en su exposición de la ley había mostrado con toda claridad que la ley nos condena y elimina toda posibilidad de jactancia. No hay diferencia, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. Todo el mundo es culpable ante Dios. Pero la exposición del camino de la salvación elimina la jactancia de una manera aún más gloriosa. ¿Dónde está entonces la jactancia? Queda excluida. Queda fuera de la corte de una vez y para siempre. No debe aparecer nunca más. No hay lugar para ella en este camino de salvación. Pero no lo deja así. Continúa preguntando, ¿por qué ley es esto cierto? ¿Por qué ley la jactancia ha sido eliminada por completo, barrida de la casa y la puerta cerrada tras ella? No se contenta con decir que la jactancia está excluida, sino que conoce a la gente con la que trata, conoce la naturaleza humana en el pecado, conoce este prejuicio judío, este prejuicio religioso y moral, que nos sigue incluso en la vida cristiana y que sigue intentando volver. Si lo expulsas por la puerta principal, trata de entrar de nuevo por la trasera puerta. Siempre está ahí y siempre hay que barrerla. Así que lo retoma. ¿Por qué ley? El hecho de que utilice aquí el término ley ha confundido a menudo a la gente. No, dice, sino por la ley de la fe. ¿Qué quiere decir aquí con ley? Evidentemente no se refiere a la ley mosaica, la ley que Dios dio a los judíos por medio de Moisés, porque utiliza la misma expresión con respecto a la fe. No, lo que quiere decir con la ley aquí es principio. ¿Sobre qué principio ha salido? ¿Es por el principio de las obras que el hombre hace? No, dice, es por el principio de la fe. Ley aquí significa principio o sistema.
Verán que utiliza el término ley de esa manera muchas veces en esta gran epístola. Lo que tenemos aquí entonces es, ¿en base a qué principio dices que se excluye la jactancia? ¿Es por el principio de las obras que un hombre hace? No, es por el principio de la fe. ¿Qué significa esto? Aquí de nuevo vemos la importancia de retomar estas cuestiones y argumentarlas. Por desgracia, hay ciertas formas populares de enseñanza evangélica hoy en día que afirman que lo que el apóstol dice aquí es bastante simple. Dicen que significa que Dios, en primer lugar, dio a la humanidad la ley de las obras, y en particular a los judíos. Les dio esa ley y les dijo, si hacéis esas cosas os salvaréis. Pero continúan, no las hicieron, nadie pudo hacerlas. Todo el mundo no cumplió esa ley. Entonces, ¿qué hizo Dios? Trajo una nueva ley. Puso a un lado esa primera ley que el hombre no podía cumplir, y ahora viene a la humanidad y dice, en mi amor voy a ofrecerles algo que es más fácil. Ya no te voy a pedir que cumplas la ley que se dio por medio de Moisés. No podías cumplirla, nadie podía. Pues bien, para mostrarles mi gran amor, ahora les voy a pedir que hagan algo que es de su competencia. Lo único que te pido ahora es que creas en mi Hijo, y si lo haces, te salvarás. No estoy imaginando esto. Es algo que se está enseñando realmente, que el camino de la salvación en Cristo es simplemente que Dios nos pide ahora que hagamos algo que podemos hacer, es solo creer. Ya no nos pide obras que no podemos hacer, ahora nos pide simplemente que creamos en su Hijo. Dicen que lo llama la ley de la fe. No se aplica la ley de las obras, ahora se trata de cumplir la ley de la fe, y esto es algo que podemos hacer. Pero esa es una exposición imposible. Permítanme mostrarles por qué es así y por qué es completamente errónea. El último versículo de este capítulo es suficiente por sí mismo para mostrar lo terriblemente equivocado que es. Hace la pregunta, ¿anulamos la ley por la fe? Se refiere a la ley dada a través de Moisés y responde, Dios no lo permita, lejos de vosotros, fuera de la sugerencia. Lejos de cancelar o anular la ley, este camino de salvación establece la ley. Esa otra enseñanza dice que no establece la ley, que la ha eliminado y pone otra ley en su lugar. Otras palabras, esa interpretación es exactamente lo contrario de lo que el apóstol dice aquí. Además, si esa forma de plantear esto es correcta, entonces no se excluye la jactancia. Si dices que la diferencia entre el antiguo y el nuevo es que antes se me pedía que hiciera ciertas obras y ahora simplemente se me pide que crea, y si creo me salvo, entonces has convertido la fe en una obra. Ustedes dicen que antes eran obras en la práctica. No cometas adulterio, no robes, no mates, y así sucesivamente. Ahora es simplemente creer, sí, pero con ello estás convirtiendo la fe y la creencia en obras, y por lo tanto, porque crees, tienes algo de lo que puedes presumir. Yo he creído, no ha creído. Mi creencia me salva. Muy bien, mi obra de fe me ha salvado. Por esas dos razones, esa interpretación de la frase, la ley de la fe es falsa. No excluye la jactancia y no establece la ley. El apóstol se esfuerza dos veces en esta argumentación por decir que es errónea, sin embargo muchos la enseñan. Dicen que es un evangelio maravilloso, porque Dios ha reducido la norma y nos ha puesto delante algo que está dentro de nuestra competencia. Creyendo podemos salvarnos a nosotros mismos. Así vuelve toda la jactancia, y la ley de Dios ha sido anulada y barrida, y ha sido sustituida por otra ley. ¿Ves ahora la importancia de la argumentación? Gracias a Dios que el apóstol continuó después de su gran clímax en el versículo 26. Gracias a Dios que bajó al nivel de nuestra estupidez y expuso este asunto ante nosotros con tanto cariño y nos mostró cuán fácilmente podemos equivocarnos. No debemos presumir de nuestra fe. Si tu punto de vista es uno que te hace presumir de ella, está mal. La jactancia está excluida en toda forma. Si de alguna manera te enorgulleces del hecho de que crees, entonces no crees. Estás en la posición del religioso que el apóstol está denunciando. Está excluido. Luego, en el versículo 28, refuerza todo esto al exponerlo de otra manera más positiva. Por lo tanto, dice, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué significa esto? Esta es una de esas frases reveladoras que han desempeñado un papel tan importante en la historia de la Iglesia. El gran Martín Lutero la traduce así. Por lo tanto, condenamos que un hombre es justificado por la fe solamente sin las obras de la ley. Una gran discusión comenzó entre él y la Iglesia Católica Romana sobre la palabra solo. ¿Cuál es la posición? Es esta,
que la palabra solo no está en el texto griego, no está en el texto original. ¿Por qué entonces, se pregunta, Lutero dijo, justificado por la fe solamente? Estaba haciendo lo mismo que Pablo, estaba predicando en ese punto. Lo que el mensaje enseña es que es solo por la fe, y eso era lo que Lutero quería enfatizar. Aunque no es estrictamente exacta como traducción, se justifica desde el punto de vista de la enseñanza. ¿Qué está diciendo el apóstol? Está diciendo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe solamente, sin las obras de la ley. Quiere decir esto, que nuestras obras, las tuyas y las mías, en respuesta a las exigencias de la ley, no entran en absoluto. No podíamos guardar la ley, y no guardamos la ley. El camino de salvación de Dios es uno que anuncia que la ciudad de que por Jesucristo. Todavía te la mando, para ver, provisto un camino por el cual podemos ser salvados, aunque no guardemos las obras de la ley, y aunque no podamos hacerlo. Eso es lo que quiere decir con aparte de las obras de la ley. A ti y a mí respecta, las obras de la ley no entran en nuestra salvación, porque como dice Pablo muestra ampliamente en los capítulos 2 y 3, las obras de la ley simplemente nos condenan. Pero el camino de Dios en Cristo nos ha liberado de eso. Sin embargo, debemos tener cuidado con nuestra definición de la fe, y con lo que hace la fe, y con el lugar que ocupa la fe. La fe no es más que el instrumento de nuestra salvación. En ninguna parte de la Escritura encontrarán que somos justificados a causa de nuestra fe. En ninguna parte de la Escritura encontrarán que somos justificados a causa de nuestra fe. Ahí es donde esa enseñanza que acabo de denunciar se equivoca. Dice que somos justificados a causa de nuestra fe. La Escritura nunca dice eso. Dice por la fe o a través de la fe. La fe no es más que el instrumento o el canal por el que esta justicia de Dios en Cristo se hace nuestra. No es la fe la que nos salva. Lo que nos salva es el Señor Jesucristo y su obra perfecta. Es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario lo que nos salva. Es su vida perfecta la que nos salva. Es su aparición en nuestro nombre en la presencia de Dios lo que nos salva. Es Dios poniendo la justicia de Cristo en nuestra cuenta lo que nos salva. Esta es la justicia que salva. La fe no es más que el canal y el instrumento por el cual su justicia se convierte en la mía. La justicia es enteramente de Cristo. Mi fe no es mi justicia, y nunca debo definir o pensar en la fe como justicia. Fe no es otra cosa que lo que nos une al Señor Jesucristo y a su justicia. O, para decirlo en otro lenguaje, nunca debemos pensar en la fe como algo en sí mismo. La fe nunca es algo aislado o solo. Nunca hay que separar la fe de su objeto. La fe siempre está vinculada a un objeto. El objeto es el Señor Jesucristo y su obra perfecta y su justicia perfecta. Y mientras siempre recuerdes eso, nunca podrás equivocarte. Así que no debemos presumir de nuestra fe. No es la fe como tal la que nos salva. La fe es simplemente ese canal, ese instrumento, ese vínculo que nos conecta con la justicia de Cristo que nos salva. Su justicia es la que salva, y la fe simplemente nos la trae. La que nos salva por la fe, a través de la fe. En este punto, por supuesto, tenemos que considerar necesariamente al apóstol Santiago y su enseñanza. Todo esto está muy bien, dice alguien. 1. Pero como cristianos evangélicos creemos en la inspiración de todas las Escrituras y creemos en la inerrancia de las Escrituras. Usted nos ha estado inculcando esta verdad. Concluimos que el hombre es justificado por la fe solamente, aparte de las obras de la ley. Y sin embargo, aquí está Santiago diciendo en el segundo capítulo de su epístola, versículo 24, Vosotros veis, pues, cómo el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Ponedlos uno frente al otro. Romanos 3:28. Concluimos que el hombre es justificado por la fe solamente, aparte de las obras de la ley. Santiago 2:24. Veis pues cómo el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. ¿Qué pasa ahora con la Biblia? ¿No debemos convertirnos todos en críticos superiores y decir que las Escrituras se contradicen entre sí y que Santiago y Pablo se contradicen sin más? Esta es una pregunta muy importante. Incluso Martín Lutero cayó en esta trampa y llamó a la epístola de Santiago una epístola de paja. No debería haber caído en ella. Existe una contradicción entre Santiago y Pablo. Veamos de nuevo cómo enfocar nuestro estudio de las Escrituras. El peligro, por supuesto, es sacar versículos, como he hecho deliberadamente para mostrarles lo que no hay que hacer. Sacan Romanos 3:28 y sacan Santiago 2:24.
Ahí tienes, el caso está probado. Pero hacer eso sería injusto tanto para Pablo como para Santiago. Ocara defracción en las escrituras preexportan en su contexto y en su entorno. Además, siempre hay que leer y tomar fun y de Gunther lo que el autor pretende. Esa es la clave de este problema. Santiago y Pablo, aunque creían en la misma verdad, se proponían hacer dos cosas distintas. Tenían un objetivo inmediato diferente. Pablo se preocupa por mostrar que nuestras obras bajo la ley no cuentan para nada en la salvación. Santiago se preocupa por hacer algo muy diferente. El problema al que se enfrentaba Santiago era que había personas en la iglesia primitiva que hablaban de la fe de forma totalmente equivocada. Lo dice claramente en el versículo 14 del segundo capítulo. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe y no tenga obras? Santiago se refería a la clase de personas que decían, tengo fe, soy creyente. Y luego decía que porque tenían fe y eran creyentes, no importaba lo que hicieran, que lo que salva a un hombre es que dice que es creyente. En otras palabras, en la iglesia primitiva tenían el problema del believismo. Santiago solo se ocupa de los hombres que dicen tener fe, hombres que usan la palabra fe, pero que no significan nada con ella, sino el asentimiento intelectual. Fíjate en la forma en que Santiago trata este tema y verás claramente lo que está diciendo. Mira sus ilustraciones, versículos 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y desprovistos del alimento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? No se ayuda a ese pobre que está desnudo o indigente o hambriento diciendo simplemente, bueno, que Dios te bendiga, sigue adelante. Eso no le ayuda. Las meras palabras no tienen ningún valor. Si realmente quieres ayudar, además de decir algo, debes hacer algo. Ese es el contexto. Ese es su argumento. Luego lo aplica en el versículo 17. Así también, de la misma manera exactamente, la fe, si no tiene obras, está muerta, estando sola. Luego continúa con su argumento en el versículo 19. Crees que hay un solo Dios, haces bien. Eso es muy bueno. Dices, creo que hay un solo Dios. Excelente. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios dicen de la misma manera que creen que hay un solo Dios. Eso no tiene valor. El mero hecho de decir que se cree que hay un solo Dios no tiene ningún valor si no se somete a ese único Dios, si no se obedece a ese único Dios, si no se ama y se adora a ese único Dios. Los demonios no lo hacen, por lo que su afirmación de que creen es inútil. Ese es el tipo de persona que Santiago tiene en mente, y da una prueba de ello en el versículo 20. Pero, oh hombre vano, ¿sabes que la fe sin obras está muerta? Él está hablando de esta persona vana, este hombre que dice yo creo, por lo tanto porque creo, todo está bien. Simplemente creer, eso es todo. Hombre vano, no te das cuenta de lo que estás diciendo. Luego continúa en el versículo 24. Vosotros veis, pues, cómo el hombre es justificado por las obras, y no solo por la fe. ¿Por qué dice eso? Porque esa es su conclusión como resultado de lo que acaba de decir sobre Abraham. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe obró con sus obras, y por las obras se perfeccionó la fe? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó a Dios. ¿Cómo lo sabe? ¿Fue una mera declaración? En absoluto. Tomó a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar y estuvo a punto de ofrecerlo como sacrificio. No fue una mera declaración, lo hizo. Este es el argumento de Santiago. Abraham es una de sus pruebas de que la fe no es simplemente una cuestión de decir, como hace un hombre vano, que uno cree en algo. Abraham demuestra en la práctica que tiene la verdadera fe. No esta cosa que es sin obras, que está muerta, sino la cosa viva y real. En otras palabras, la fe no significa el tipo de creencia que tienen los demonios. En efecto, la fe no significa solo creer en ciertas cosas. En fuera y ser interdestad tu enimbrefkerak promesa, el elemento de compromiso, el elemento de la obediencia, elemento de abandonarse a lo que se cree. Santiago se preocupó de subrayar eso. Lo pone en la declaración más clara de todas en el último versículo, el 26. Como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. De modo que cuando Santiago argumenta sobre la fe, y de nuevo se nota que es un argumento, tiene en mente una creencia que es distinta de la fe. Le preocupan las personas que separan estos elementos en la fe.
La fe no es solo un asentimiento intelectual. Un hombre puede dar su asentimiento intelectual a la enseñanza de toda la Biblia e ir directamente al infierno. La fe significa, en primer lugar, que eres consciente de la verdad. Significa, en segundo lugar, que la crees y la aceptas. Y en tercer lugar, significa que te comprometes con ella y te abandonas a ella. Lo que Santiago está diciendo es que si separas estas cosas, lo que llamas fe no tiene ningún valor. Es exactamente como sacar el espíritu del cuerpo, entonces el cuerpo está muerto y sin vida, y es inútil. Nunca debe haber una cuña entre la creencia y el compromiso, la creencia y la confianza. Esto es de gran importancia. No hay ninguna contradicción entre Pablo y Santiago. Pablo afirma que esta gran cosa llamada fe no tiene nada que ver con las obras bajo la ley. Santiago afirma que la fe es una cosa muy grande y no significa un mero asentimiento intelectual. Simplemente decir creo. Ambos dicen lo mismo, pero lo ven desde diferentes ángulos. Esto es muy importante para los que no estamos contentos con las decisiones apresuradas en las reuniones de evangelización. Puedes apresurar a un hombre para que diga muy bien, lo creo. Lo llevas a través de las escrituras y luego le dices, ¿lo crees? Lo creo, dice. Y entonces la tendencia es decir, muy bien, eres salvo, estás convertido. Recuerdo que un hombre me contó hace años su propia conversión. Dijo que estaba en una reunión de evangelización. No tenía muy claras las cosas y fue a la sala de preguntas al final y allí se ocuparon de él. Dijo que un hombre les habló a él y a su amigo y les expuso estos hechos. El investigador esperaba algo más, pero el hombre le dijo, no necesita nada más, aquí están las simples declaraciones. ¿Cree usted en ellas? Dijo, sí, lo creo. Ah, dijo este hombre, estás dentro. ¿Dónde estoy?, preguntó el interesado. Estás en el reino de Dios. Si dices que crees en esas cosas, estás en el reino de Dios, dijo el consejero. No debería haber dicho eso. Un hombre puede decir que cree que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, y sin embargo estar fuera del reino. Hoy en día hay muchas personas en el mundo que no son cristianas, pero que dicen creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto no influye en absoluto en sus vidas. Siguen viviendo como antes. Él no es el Señor de sus vidas. No saben nada de la expiación. Pueden ridiculizar esta doctrina de la sangre, pero dan su asentimiento a su persona. Los demonios pueden hacer ese tipo de cosas. El diablo lo reconoció como el Hijo de Dios, recuerdan. Por lo tanto, el mero hecho de creer en una serie de proposiciones no es fe, no significa necesariamente que estemos en el reino. No me atrevería a decir que un hombre está en el reino de Dios hasta que dé alguna manifestación de los frutos del Espíritu, hasta que muestre ciertas señales de que tiene una fe viva, de que está realmente en Cristo. Puede estar en Él sin saberlo. Todo lo que digo es que no me atrevería a decir que lo está. No puedo decir que soy, o que alguien más es, un cristiano simplemente porque decimos sí a una serie de proposiciones intelectuales. Eso, por sí solo, no es fe. Santiago lo deja claro de una vez por todas, y Pablo afirma lo mismo a su manera. Todo el capítulo 6 de esta epístola está realmente diseñado para decir eso, como veremos. Es la forma en que Pablo dice lo que Santiago dice en el capítulo 2 de su epístola. Así que el apóstol hace este primer gran punto. Se excluye la jactancia en toda forma. No debéis presumir ni siquiera de vuestra fe. No debéis presumir de nada. La fe strangamente está por medio del cual, y a través del cual, la justicia de Jesucristo se convierte en nuestra. Y podemos concluir con Pablo y Santiago que el hombre es justificado por la fe solamente, aparte de las obras de la ley. Pero la fe sin obras está muerta, y no es fe en absoluto.